Paulo Freire, Pedagogía de la Indignación, Cartas Pedagógicas en un Mundo Revuelto. Segunda parte, Otros Escritos, Alfabetización y Miseria. Hace poco, una mañana como solo los trópicos conocen, entre lluviosa y soleada, en Olinda, región del nordeste brasileño, tuve una conversación, diría que ejemplar, con un joven educador popular que a cada instante, a cada reflexión, revelaba la coherencia con la que vive su vocación democrática y popular. Danilson, Pinto y yo caminábamos con el alma abierta al mundo, curiosos, receptivos, por las calles de una favela donde pronto se aprende que solo a fuerza de mucha obstinación se consigue tejer la vida con su casi ausencia o su negación, con privaciones, con amenazas, con desesperación, con ofensas y con dolor. Mientras andábamos por las calles de aquel mundo maltratado y ofendido, iba acordándome de las experiencias de mi juventud en otras favelas de Olinda o de Recife, de mis diálogos con faveladas y favelados de alma despedazada. Cuando tropezábamos con el dolor humano, nos preguntábamos sobre una infinidad de problemas. ¿Qué hacer como educadores cuando trabajamos en un contexto de esas características? ¿Hay en realidad algo que hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué precisamos saber nosotros, los llamados educadores, para llevar adelante incluso nuestros primeros encuentros con mujeres, hombres y niños cuya humanidad está siendo negada y traicionada, cuya existencia está siendo oprimida? Nos detuvimos en medio de un puentecito angosto que conduce a una parte menos maltratada del barrio popular. Mirábamos desde arriba un brazo del río contaminado, sin vida, cuyo barro y no el agua empapa las casas precarias casi sumergidas en él. Abre comillas. Más allá de las casas, me dice Danilson, hay algo peor. Un gran terreno donde se arroja la basura pública. Los que habitan esta área revuelven la basura buscando algo para comer o vestir o que los mantenga vivos. Cierra comillas. Hace 2 años una familia retiró de esa horrible explanada, en la parte donde había residuos hospitalarios, pedazos de seno amputados y preparó con ellos su almuerzo dominguero. La prensa dio a conocer el hecho, que cité horrorizado y preso de una justa rabia en mi libro A la sombra de este árbol. Es posible que la noticia haya provocado en los pragmáticos neoliberales su reacción habitual y fatalista, siempre a favor de los poderosos. Es triste, pero ¿qué se puede hacer? La realidad es así nomás. Sin embargo, la realidad no es inexorablemente esta. Es esta como podría ser otra, y para que sea otra, necesitamos que los progresistas luchen. Me sentiría más que apenado, desolado, y ya no le encontraría sentido a mi presencia en el mundo si fuertes e indestructibles razones me convencieran de que la existencia humana se desarrolla en el ámbito del determinismo. Ámbito en el que difícilmente podría hablarse de elecciones, de decisión, de libertad, de ética. Ese sería el discurso universal, discurso monótono, repetitivo, como la existencia humana misma. En una historia determinada de esa manera, las posiciones rebeldes
no tienen cómo volverse revolucionarias. Tengo el derecho de sentir rabia, de manifestarla, de que me motive a la lucha, así como tengo derecho de amar, de expresar mi amor al mundo, de que ese amor sea la inspiración para mi lucha, porque histórico, vivo la historia como un tiempo de posibilidad y no de determinación. Si la realidad fuera así porque estuviera dicho que así debe ser, ni siquiera habría por qué tener rabia. Mi derecho a la rabia presupone que en la experiencia histórica de la cual participo, el mañana no es algo predado, sino un desafío, un problema. Mi rabia, mi justificada ira, se funda en mi sublevación ante la negación del derecho de ser más, un derecho que está inscripto en la naturaleza de los seres humanos. No puedo, por eso, cruzarme de brazos con actitud fatalista frente a la miseria, trasladando de esa manera mi responsabilidad al discurso cínico y tibio que habla de la imposibilidad de cambiar porque, entre comillas, la realidad es así. El discurso de la acomodación o de su defensa, el discurso de la exaltación del silencio impuesto del que resulta la inmovilidad de los silenciados, el discurso del elogio de la adaptación tomada como hado o destino, es un discurso negador de la humanización sobre el que no podemos evitar responsabilidades. La adaptación a situaciones negadoras de la humanización solo puede aceptarse como consecuencia de la experiencia dominadora o bien como ejercicio de resistencia, como táctica en la lucha política. Hoy aparento aceptar la condición de silenciado para, cuando me sea posible, luchar contra la negación de mí mismo. Esta cuestión, la de la legitimidad de la rabia contra la docilidad fatalista frente a la negación de las personas, estuvo implícita en toda nuestra conversación esa mañana. Uno de los primeros conocimientos indispensable para quien, al llegar a las favelas o a las realidades signadas por la traición a nuestro derecho de ser, pretende que su presencia vaya convirtiéndose en convivencia, que su estar en el contexto vaya siendo estar con él, es el conocimiento del futuro como problema y no como cosa inexorable. Es el conocimiento de la historia como posibilidad y no como determinación. El mundo no es, el mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente, que interfiere en la objetividad con la que dialécticamente me relaciono, mi papel en el mundo no es solo el de quien constata lo que acontece, sino también el de quien interviene como sujeto de los acontecimientos. No solo soy objeto de la historia, sino también su sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, no constato para adaptarme, sino para cambiar. En el mundo físico, mi constatación no me conduce a la impotencia. Lo que sabemos sobre los terremotos nos ha permitido desarrollar toda una ingeniería que nos ayuda a sobrevivirlos. No podemos evitarlos, pero sí disminuir los daños que nos causan. Al constatar, nos volvemos capaces de intervenir en la realidad, tarea incomparablemente más compleja y generadora de nuevos saberes que la simple función de adaptarnos a ella. También por eso no me parece posible ni aceptable la posición ingenua o, peor, astutamente neutra del que estudia
ya sea el físico, el biólogo, el sociólogo, el matemático o el pensador de la educación. Nadie puede estar en el mundo y con los demás, manteniéndose neutral. No puedo estar en el mundo con las manos enguantadas, tan solo constatando. En mí el acomodamiento no es sino el camino hacia la inserción, que implica decidir, elegir, intervenir en la realidad. Hay preguntas que todos debemos formularnos insistentemente y que nos hacen ver la imposibilidad de estudiar por estudiar, de estudiar sin compromiso, como si misteriosamente de repente no tuviéramos nada que ver con el mundo, un mundo exterior y distante, alejado de nosotros y nosotros de él. Estudio para obtener qué beneficio, a favor de quién, contra qué estudio, contra quién. ¿Qué sentido tendría la actividad de Danielson en el mundo que desvelábamos desde el puentecito si para él la impotencia de aquella gente azotada por la miseria estuviera decretada por un destino todopoderoso? Solo le quedaría trabajar para tal vez mejorar la performance de la población en el indiscutible proceso de adaptación a la negación de la vida. De este modo, la práctica de Danielson sería el elogio de la resignación. Sin embargo, en la medida en que tanto para él como para mí el futuro es problemático y no inexorable, se nos presenta otra tarea, la de, discutiendo la problemática del mañana, haciéndola tan obvia como es obvia la carencia de todo en la favela, ir develando al mismo tiempo que la adaptación al dolor, al hambre, a la incomodidad, a la falta de higiene que cada uno experimenta como cuerpo y como alma, es una forma de resistencia física a la que va sumándose otra, cultural. Resistencia al descuido ofensivo del que son objeto los miserables. En el fondo, las resistencias, la orgánica, la cultural o ambas, son mañas necesarias para la supervivencia física y cultural de los oprimidos. El sincretismo religioso afro-brasileño expresa la resistencia o la maña con la que la cultura africana esclava se defendía del poder hegemónico del colonizador blanco. Sin embargo, es preciso que en la resistencia que nos mantiene vivos, en la comprensión del futuro como problema y en la vocación de ser más como expresión de la naturaleza humana en proceso de estar siendo, encontremos los fundamentos para nuestra rebeldía y no para nuestra resignación ante las ofensas que destruyen nuestro ser. No nos afirmamos en la resignación, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Una de las cuestiones centrales con las que tenemos que lidiar es lograr que las posturas rebeldes devengan posturas revolucionarias que nos comprometan en el proceso radical de transformación del mundo. La rebeldía es el punto de partida indispensable, es la deflagración de la ira justificada. Sin embargo, no es suficiente. La rebeldía como denuncia necesita expandirse a una posición más radical y crítica, la posición revolucionaria, fundamentalmente anunciadora. La transformación del mundo implica la dialéctica entre la denuncia de la situación deshumanizante y el anuncio de su superación, es decir, nuestro sueño.
A partir de este saber fundamental, cambiar es difícil pero posible, vamos a programar nuestra acción político-pedagógica. No importa si nos comprometemos con un proyecto de alfabetización de adultos o de niños, de acción sanitaria, de evangelización o de formación de mano de obra especializada. El éxito de los educadores como Danielson radica básicamente en la convicción, que nunca los abandona, de que cambiar es posible, necesario, de que preservar situaciones concretas de miseria es una inmoralidad. Así pues, este saber que la historia viene comprobando se erige en principio de acción y abre el camino para constituir en la práctica otros saberes indispensables. Por supuesto que no se trata de imponer a la población expoliada y sufriente que se rebele, se movilice, se organice para defenderse, es decir, para cambiar el mundo. En realidad, independientemente de que trabajemos en la alfabetización, la salud, la evangelización o en todos estos campos, se trata de desafiar a los grupos populares para que al mismo tiempo que trabajan específicamente en cada uno, perciban en términos críticos la violencia y la profunda injusticia que caracterizan su situación concreta. Más aún, queremos que comprendan que su situación concreta no es un destino seguro o la voluntad de Dios, ni nada que no pueda cambiarse. No puedo aceptar como táctica de un buen combate la política de cuanto peor mejor, pero tampoco puedo admitir impasible la política asistencialista que, anestesiando la conciencia oprimida, aplaza, sine die, el indispensable cambio de la sociedad. No puedo prohibir que los oprimidos con quienes trabajo en una favela voten a candidatos reaccionarios, pero tengo el deber de advertirles que están cometiendo un error, que se enredan en una contradicción. Votar a un político reaccionario es ayudar a preservar el statu quo. ¿Cómo puedo votar si soy progresista y coherente con mi elección a un candidato cuyo discurso pletórico de indiferencia anuncia sus proyectos racistas? Si partimos de que la experiencia de la miseria es una forma de violencia y no una expresión de la pereza popular o del fruto del mestizaje o de la voluntad punitiva de Dios, en suma, una violencia contra la que debemos luchar, como educador tengo que ser cada vez más competente, pues de lo contrario, la lucha perderá eficacia. Ocurre que el saber del que hablé, cambiar es difícil pero posible, un saber que me empuja esperanzado a la acción, no alcanza para lograr la eficacia a la que me referí. Si fundamento en él mi movimiento, necesitaré tener y renovar saberes específicos en cuyo campo se avive mi curiosidad y se base mi práctica. ¿Cómo alfabetizar sin conocimientos precisos sobre la adquisición del lenguaje, sobre lenguaje e ideología, sobre técnicas y métodos de la enseñanza de la lectura y de la escritura? Por otro lado, ¿cómo trabajar en cualquier campo de la alfabetización, de la producción económica en proyectos cooperativos, de la evangelización o de la salud, sin reconocer los artilugios que permiten sobrevivir a los grupos humanos? Como educador es necesario que vaya leyendo cada vez mejor la lectura del mundo
que los grupos populares con los que trabajo hacen de su contexto inmediato y del otro contexto más amplio del cual el suyo forma parte. Lo que quiero decir es lo siguiente: en mis relaciones político-pedagógicas con los grupos populares, de ninguna manera puedo menoscabar su conocimiento de la experiencia, su explicación del mundo, de la que forma parte la comprensión de su propia presencia en el mundo. Y todo eso viene explicitado o sugerido u oculto en lo que llamo lectura del mundo, que siempre precede a la lectura de la palabra. Si por un lado no puedo adaptarme o convertirme al saber ingenuo de los grupos populares, por otro, tampoco puedo, si realmente soy progresista, imponerles arrogantemente mi saber como el saber verdadero. El diálogo que desafía al grupo popular a pensar su historia social como la experiencia, también social, de sus miembros, va revelando la necesidad de superar ciertos saberes que, una vez desnudados, muestran su incompetencia para explicar los hechos. Uno de los más funestos errores de los militantes políticos mesiánicamente autoritarios fue desconocer por completo la comprensión del mundo de los grupos populares. Al considerarse portadores de la verdad salvadora, su tarea irrecusable no fue proponerla a los grupos populares, sino imponérsela. No hace mucho, en un debate sobre la vida en la favela, oí decir a un joven obrero que hacía tiempo que había dejado de sentir vergüenza por ser un favelado. Abre comillas. Ahora, decía, me enorgullezco de todos nosotros, compañeros y compañeras, de lo que hemos logrado con nuestra lucha, con nuestra organización. No es el favelado quien tiene que tener vergüenza de esta condición, sino quien, viviendo bien y sin dificultades, no hace nada para modificar la realidad que causa que las favelas existan. Esto lo aprendí con la lucha. Cierra comillas. Es probable que este discurso del joven obrero no provocara nada o casi nada en el militante autoritariamente mesiánico. Incluso es posible que la reacción de un joven más revolucionarista que revolucionario fuera negativa hacia las palabras del favelado, por entenderlas como expresión de quien se inclina más por la acomodación que por la lucha. En el fondo, el discurso del joven obrero era la lectura nueva que hacía de su experiencia social de favelado. Si antes se culpaba, ahora era capaz de comprender que si se encontraba en esa situación, no era responsabilidad suya, pero sobre todo era capaz de comprender que la situación de favelado no es irrevocable. En la constitución de su nuevo saber, su lucha era más importante que el discurso sectario del militante mesiánicamente autoritario. Es importante resaltar que este nuevo momento en la comprensión de la vida social no involucra a una sola persona. La experiencia que posibilita el nuevo discurso es social, pero algunas personas, sin embargo, se anticipan a explicitar la nueva percepción de la misma realidad. Una de las tareas fundamentales del educador progresista, sensible a la lectura y a la relectura del grupo, es provocar y estimular la generalización de la nueva forma de comprensión del contexto. Es importante tener siempre en claro
que la inculcación de la responsabilidad por su situación en los dominados es obra del poder ideológico dominante. De ahí la culpa que sienten en determinado momento de sus relaciones con su contexto y con las clases dominantes por encontrarse en tal o cual situación desventajosa. Sirve de ejemplo la respuesta que me dio una sufrida mujer de San Francisco, California, en una institución católica de asistencia a los pobres. Hablaba con dificultad del problema que la aquejaba y yo, casi sin tener nada para decirle, la interpelé preguntando: «Usted es norteamericana, ¿no?». «No, yo soy pobre», respondió como si estuviera pidiendo disculpas a la norteamericanidad por haber fracasado en la vida. Recuerdo sus ojos azules inundados de lágrimas, expresando su sufrimiento y la asunción de la culpa por su fracaso en el mundo. Personas así son parte de las legiones de ofendidos que no ven la razón de su dolor en la perversidad del sistema social, económico, político donde viven, sino en su propia incompetencia. Mientras así sientan, piensen y actúen, reforzarán el poder del sistema. Terminan siendo conniventes del orden deshumanizante. Por ejemplo, la alfabetización en una zona de miseria solo cobra sentido en la dimensión humana si con ella se realiza una especie de psicoanálisis histórico-político-social, cuyo resultado es la extroyección de la culpa indebida. Esto se corresponde con la expulsión del opresor que está adentro del oprimido, como sombra invasora, sombra que, una vez expulsada por el oprimido, precisa ser sustituida por su autonomía y su responsabilidad. Téngase en cuenta, sin embargo, que a pesar de la relevancia ética y política del esfuerzo concientizador que acabo de destacar, no podemos estancarnos en él, relegando a un segundo plano la enseñanza de la escritura y de la lectura de la palabra. Desde una perspectiva democrática, no podemos transformar una clase de alfabetización en un espacio donde se prohíbe toda reflexión sobre la razón de ser de los actos, ni tampoco en un mitin liberador. La tarea fundamental de Danielson, a quien me sumo, es probar a fondo la dialéctica entre la lectura del mundo y la lectura de la palabra. Programados para aprender e imposibilitados para vivir sin la referencia de un mañana, donde sea que haya hombres y mujeres, siempre habrá algo que hacer, algo que enseñar, algo que aprender. No obstante, para mí nada de eso tiene sentido si va en contra de la vocación de ser más, que se constituye histórica y socialmente y en la que estamos inmersos. San Pablo, febrero de 1996.